La inteligencia artificial puede ayudarte a ahorrar horas de trabajo, reducir costes y automatizar tareas que hasta hace poco requerían contratar a una persona. Pero también pueden hacerte perder clientes, filtrar información confidencial, tomar malas decisiones e incluso generar problemas legales. Y el peligro no está solamente en utilizar mal una herramienta. El mayor riesgo es confiar demasiado en ella. En este vídeo voy a explicarte las 10 cosas que nunca deberías hacer cuando utilizas inteligencia artificial en tu empresa. No importa si utilizas ChatGPT, Microsoft Copilot, Gemini, Claude o cualquier otra herramienta. Estas recomendaciones te ayudarán a usar la inteligencia artificial de una forma más segura, profesional y rentable. Quédate hasta el final porque el último error es probablemente el más frecuente y también uno de los que más dinero puede costarle a una empresa. Vamos con el primero. Número 1. No introduzcas información confidencial sin control. Uno de los errores más peligrosos es copiar información sensible de tu empresa directamente en una herramienta de inteligencia artificial. Por ejemplo, contratos de clientes, nóminas de empleados, facturas con datos personales, información bancaria, contraseña, código fuente privado, estrategias comerciales, base de datos de cliente. Muchas personas utilizan la inteligencia artificial como si estuvieran escribiendo en un documento privado, pero no siempre saben cómo se almacena, procesa o utiliza la información que introducen. Imagina que quieres analizar un contrato. Copias el contrato completo, incluyendo nombres, direcciones, DNI, precios negociados y condiciones confidenciales y lo pegas directamente en una herramienta gratuita. Acabas de introducir información sensible en una plataforma externa sin comprobar sus condiciones de privacidad. Antes de utilizar la IA con información empresarial, revisa 3 cosas. Primero, ¿qué datos estás compartiendo? Segundo, ¿qué política de privacidad tiene la herramienta? Y tercero, si tu empresa dispone de una versión corporativa con mejores controles de seguridad. Cuando sea posible, elimina o sustituye los datos personales. En lugar de escribir el nombre real del cliente, utiliza cliente A. En lugar de copiar una dirección concreta, indica simplemente domicilio del cliente. Y si trabajas con información especialmente sensible, utiliza soluciones empresariales autorizadas por tu organización. La inteligencia artificial puede analizar información, pero no debes darle acceso indiscriminado a toda tu empresa. Punto número 2. No confíes ciegamente en su respuesta. La IA puede responder con mucha seguridad y al mismo tiempo estar completamente equivocada. Este fenómeno suele conocerse como alucinación. La herramienta puede inventar datos, leyes, estadísticas, funcionalidades, referencias, clientes, productos o fuentes que en realidad no existen. Y lo más peligroso es que normalmente no te avisa de que está dudando. Puede redactar una respuesta incorrecta con un tono perfectamente convincente. Supongamos que preguntas, ¿qué deducción fiscal puede aplicar mi empresa para esta inversión? La inteligencia artificial podría darte una explicación detallada, citar una norma e incluso calcular una cantidad. Pero si esa norma ha cambiado, pertenece a otro país o simplemente ha sido inventada, podrías tomar una decisión equivocada. La inteligencia artificial no debe sustituir la verificación. Utilízala para obtener una primera orientación, organizar información o preparar preguntas. Pero verifica siempre que los datos importantes, especialmente cuando se trata de fiscalidad, legislación, finanzas, salud, contratos, información técnica, precio o fecha. Una buena práctica es pedirle que diferencien de información confirmada, estimaciones y suposiciones. También puedes solicitarle la fuente y comprobarlas personalmente. La inteligencia artificial puede ayudarte a trabajar más rápido, pero la responsabilidad final sigue siendo tuya. Punto 3. No automatices un proceso que ya funciona mal. Automatizar un mal proceso no lo convierte en un buen proceso, simplemente hace que el error ocurra más rápido. Muchas empresas quieren introducir inteligencia artificial sin analizar primero cómo trabajan. Por ejemplo, una empresa recibe consultas de clientes por correo electrónico. Los mensajes no están clasificados. Nadie sabe quién debe responder. No existe un plazo máximo de respuesta y cada empleado contesta de una manera diferente. La empresa decide utilizar IA para responder automáticamente. El resultado es que ahora tiene un proceso desorganizado que funciona a mayor velocidad, pero sigue estando desorganizado. Por lo tanto, antes de automatizar una tarea, debes documentar el proceso, definiendo claramente qué activa el proceso, qué información necesita, quién es el responsable, qué decisiones deben tomarse, qué resultados debe producir y qué excepciones pueden aparecer. Una vez que tengas esto hecho, simplifica el proceso.
Elimina los pasos innecesarios, corrige los errores, establece criterios claros y solamente entonces introduce la automatización. Primero mejora el proceso, después automatízalo, nunca al revés. Punto 4. No dejes que la IA tome decisiones importantes sin supervisión. La IA puede ayudarte a analizar información, pero no debería tomar determinadas decisiones en forma completamente autónoma. Por ejemplo, rechazar a un candidato en un proceso de selección, aprobar o denegar financiación, despedir a un empleado, modificar precio de manera automática, enviar una reclamación legal, cancelar un contrato. La inteligencia artificial trabaja con patrones y probabilidades, no comprende completamente el contexto humano, el contexto empresarial o emocional de cada situación. También puede reproducir sesgos presentes en los datos con los que ha sido entrenada. Imagina que utiliza inteligencia artificial para seleccionar candidatos. La herramienta analiza currículums y descarta automáticamente determinados perfiles. Si los criterios no están bien diseñados, podrías estar excluyendo a buenos candidatos por razones irrelevantes. La solución es mantener a una persona dentro del proceso. La inteligencia artificial puede clasificar la información, detectar los patrones, preparar recomendaciones, resumir documentos, proponer opciones, pero una persona debería revisar y aprobar las decisiones importantes, especialmente cuando afectan a personas, dinero, reputación o cumplimiento legal. La IA puede asesorar, la empresa debe decidir. Punto 5. No envíes contenido generado por IA sin revisarlo. Otro error frecuente es generar un correo, una propuesta comercial, una publicación o un informe y enviarlo directamente sin leerlo, sin comprobarlo y sin adaptarlo. Esto puede provocar errores muy evidentes, como por ejemplo nombres incorrectos, datos inventados, promesas que tu empresa no puede cumplir o tonos poco apropiados para el trato profesional. O incluso instrucciones internas que aparecen accidentalmente en el mensaje final. Imagina que utilizas inteligencia artificial para responder a una reclamación. La herramienta redacta una disculpa y promete devolver el dinero en un plazo de 24 horas, pero tu empresa no tiene esa política de devolución. Si envías el mensaje sin revisarlo, acabas de asumir un compromiso que quizás no puedas cumplir. Todo contenido generado por IA debería pasar por una revisión humana. Comprueba que los datos son correctos, que el tono encaje con tu marca, con tu forma de comunicarte, que no haya información confidencial, que las promesas sean realistas, que el mensaje sea adecuado para el destinatario y que parezca escrito por una empresa profesional. La IA puede crear el primer borrador, pero alguien debe responsabilizarse de la versión final. Punto 6. No utilices la misma herramienta para todo. No todas las herramientas de IA sirven para lo mismo. Utilizar ChatGPT para absolutamente cualquier tarea puede ser cómodo, pero no siempre es la mejor opción. Existen herramientas especializadas para transcribir reuniones, analizar documentos, crear presentaciones, generar imágenes, editar vídeos, programar, analizar datos. Por ejemplo, puedes utilizar una herramienta conversacional para redactar un resumen, pero para automatizar el envío de ese resumen a diferentes departamentos quizás necesites utilizar un Power Automate, Make o Zapier. Para analizar información dentro del ecosistema Microsoft 365, Copilot puede tener más sentido, pero para transcribir una reunión, herramientas como Teams, Zoom, Fireflies o Notion AI puede ofrecer soluciones específicas. Y para trabajar con datos empresariales, quizás sea mejor utilizar Power BI, Excel o una solución integrada con tu ERP. No elijas una herramienta solamente porque esté de moda. Analiza qué problemas resuelve, con qué aplicaciones se integra, cómo protege los datos, cuánto cuesta, qué conocimiento requiere y si puede escalar cuando crezca tu empresa. La mejor herramienta no es la que tiene más funciones, es la que encaja mejor en tu proceso. Punto 7. No automatices todo de golpe. Este es un error muy común. Cuando una empresa descubre las posibilidades de la IA, puede caer en la tentación de decir automatizo 10 procesos al mismo tiempo. Atención al cliente, facturación, marketing, correo electrónico, reuniones y análisis de datos. El problema es que cada automatización necesita diseño, prueba, mantenimiento y supervisión. Si intentas cambiar toda la empresa de golpe, es probable que aparezcan errores, rechazo por parte de los empleados y procesos difíciles de controlar. Empieza con una tarea pequeña, frecuente y de bajo riesgo. Por ejemplo, resumir reuniones, clasificar correos, crear borradores de respuesta. Algo que sea sencillo. La IA debe implantarse de manera progresiva. Prueba, mide, corrige y por último, escala. Punto número 8. No olvides los derechos de autor y la propiedad intelectual.
Que una inteligencia artificial pueda generar un texto, o una imagen, o un vídeo, o una canción no significa que puedas utilizar ese contenido sin ningún tipo de precaución. Existen cuestiones relacionadas con derechos de autor, marcas registradas, derechos de imagen, licencias, propiedad intelectual y condiciones de uso de cada plataforma. Por ejemplo, puedes pedirle a una herramienta que cree un logotipo idéntico al de una empresa conocida. Y también puedes solicitar una campaña publicitaria copiando exactamente el estilo de un competidor, o generar una imagen de una persona famosa para promocionar tu producto. Que técnicamente sea posible no quiere decir que sea legal o recomendable. Antes de utilizar contenido generado por IA con fines comerciales, revisa las condiciones de uso de la herramienta. Evita copiar elementos claramente identificables de otras marcas, no utilices imágenes de personas sin comprobar los derechos correspondientes y conserva un registro de cómo se ha generado el contenido, especialmente en trabajos importantes. Utiliza la IA para inspirarte y crear contenido original, no para copiar a terceros de una manera más rápida. Punto 9. No implantes IA sin formar a tus empleados. Comprar una herramienta no significa que tu empresa sepa utilizarla. Muchas empresas contratan licencias de inteligencia artificial, las distribuyen entre sus trabajadores y esperan que la productividad aumente automáticamente. Pero los empleados no saben qué pueden hacer. No saben qué información pueden introducir, no saben cómo comprobar las respuestas y tampoco saben cuándo no deben utilizarla. El resultado es que algunos empleados no usan la herramienta y otros la utilizan de forma insegura. La formación debería incluir como mínimo qué herramientas están autorizadas, qué datos pueden utilizarse, qué datos están prohibidos, cómo redactar instrucciones eficaces, cómo detectar respuestas incorrectas, qué tareas requieren una revisión humana y por último, qué hacer cuando ocurre un error. También es recomendable crear una política interna de uso de IA. No tiene que ser un documento de 100 páginas, ¿no? Puede ser una guía sencilla que explique claramente las reglas. La IA no sustituye la formación, la hace aún más necesaria. Punto 10. No utilices IA sin medir si realmente aporta valor. Este es probablemente el error más frecuente, utilizar IA simplemente porque todo el mundo habla de ella. Una empresa empieza a pagar varias suscripciones, implanta automatizaciones, cambia herramientas, dedica horas a configurar procesos, pero nunca calcula si realmente está obteniendo un beneficio. ¿Cuál es el ROI de esa inversión que estás haciendo? Toda iniciativa de IA debería tener un objetivo medible. Por ejemplo, reducir el tiempo de respuesta al cliente de 8 horas a 2 horas, ahorrar 5 horas semanales en la preparación de informes, reducir los errores de introducción de datos en un 30%, aumentar el número de propuestas comerciales enviadas cada semana, reducir el coste de creación del contenido, mejorar la conversión de oportunidades comerciales. También debe tener en cuenta el coste completo, no solamente la suscripción, es decir, el tiempo de configuración, la formación, el mantenimiento, la supervisión, las correcciones y los posibles errores. Una automatización que ahorra 2 horas al mes pero necesita 5 horas de mantenimiento no está mejorando tu empresa. Antes de implantar una solución, define el problema. Después establece una métrica. Y finalmente compara el resultado. La IA no es el objetivo es que tu empresa funcione mejor. La inteligencia artificial puede convertirse en una enorme ventaja competitiva para tu empresa, pero solamente si la utilizas con criterio. Recuerda estas 10 reglas. 1. No compartas información confidencial sin control. 2. No confíes ciegamente en su respuesta. 3. No automatices procesos defectuosos. 4. No delegues decisiones importantes sin supervisión. 5. No envíes contenido sin revisarlo. 6. No utilices la misma herramienta para todo. 7. No intentes automatizar toda la empresa de golpe. 8. No ignores los derechos de autor. 9. No olvides formar a tus empleados. Y por último, y lo más importante, no implantes la IA sin medir los resultados. La diferencia entre una empresa que aprovecha la IA y una que simplemente sigue una moda no está en las herramientas que utiliza, está en cómo las utiliza. Ahora quiero preguntarte algo. ¿Cuál de estos errores creéis que están cometiendo en vuestra empresa? Dejádmelo en comentarios y si quieres aprender a aplicar IA y automatización de forma práctica, segura y sin vendehumos, suscríbete al canal. En los próximos vídeos veremos herramientas, procesos y casos reales que puedes aplicar directamente en tu negocio. Nos vemos en el próximo vídeo.